volvernos a encontrar para juntos en este devocional semanal de la Casa de la Bendición, estudiar la palabra de Dios y encontrar tanto beneficio y provecho para nuestra vida. Estamos en el Salmo 19, como ustedes saben, y nuestro tema esta semana es el poder y la suficiencia de las Escrituras, la palabra de Dios. Y vamos a leer en el versículo 9, donde Dios mismo habla acerca de su palabra y dice así: temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y luego dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pero vamos a concentrarnos en la primera parte del versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Qué significa el temor de Jehová? Nos habla de reverencia. Temor nos habla de reverencia. No es terror, no es pavor, no es horror, no es miedo, sino es reverencia, es asombro de adoración. En otras palabras, la Biblia, las Escrituras, son el manual para la verdadera y genuina adoración. La Biblia nos dice cómo adorar. Es verdad que todas las generaciones nos vemos afectadas por la cultura de nuestra propia época, por las modas que nos influyen en nuestra propia época, pero nosotros los creyentes tenemos que poder pasar por el filtro de la palabra de Dios y por el temor de Jehová, que es su palabra. Tenemos que aprender a pasar por el temor de Dios, todas las modas y las costumbres de nuestra época en cuanto a la adoración. La adoración no debe conformarse a la cultura, no debe conformarse a las modas, no debe acomodarse a la costumbre de la generación presente, ni siquiera de las generaciones pasadas, sino que la adoración debe acomodarse, amoldarse al modelo bíblico. Dios nos dejó la palabra, nos dejó la Escritura para que nosotros sepamos cómo poder adorarle, cómo el Padre quiere que nosotros le adoremos, porque la Biblia nos revela también justamente que el Padre está reclutando, convocando, buscando verdaderos adoradores. Y ya que vamos, según la Biblia, a adorar a Dios por toda la eternidad, nosotros tenemos que aprender cómo adorarle. El temor de Jehová, las Escrituras son el temor de Jehová, son el manual de adoración, es el instructivo para la adoración. Y una de las cosas que llaman la atención cuando vemos el libro de los Salmos son cantos de adoración escritos por salmistas, justamente hombres dedicados a la adoración en el santuario de Dios, en el servicio, en el ministerio de Dios, que todos ellos tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios. ¿Cuál es el peligro de adorar sin tener conocimiento de la palabra de Dios? Es que nos podemos volver adoradores paganos. ¿Qué hace la gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios? Adoran a un Dios de acuerdo a su imaginación. Adoran a un Dios de acuerdo a sus propias filosofías, a sus propios pensamientos. Por eso el creyente debe conocer la palabra, debe saber lo que la palabra de Dios dice y debe entender lo que Dios dice de sí mismo acerca de su palabra, y cómo Él espera que nosotros le adoremos, porque si no, nuestra adoración, por más buena música, por más técnica, por más tecnología, por más vocalización, afinación, por más que nosotros podamos ser ángeles cantores cuando expresamos nuestras canciones, si no conocemos al Dios de la Biblia, ni quién es Él, ni cómo es Él, estaremos haciendo y dando una adoración como cualquier indígena de selvas todavía no civilizadas en este momento se encuentra adorando a su Dios, o como cualquier pagano idólatra que adora una imagen, que adora a una cosa, una estatua, que adora las cosas creadas, atribuyéndole divinidad o deidad a esas cosas que han sido creadas por Dios, convirtiendo su adoración en un culto
netamente pagano. Por eso los salmistas, en la base de su vida había una convicción y había una fe arraigada profundamente en la palabra de Dios. Me animo a decir que los salmistas eran teólogos, eran estudiosos de Dios, eran estudiosos de la palabra de Dios. Los salmistas no eran artistas, los salmistas eran estudiosos de quién era Dios y de cómo Dios esperaba que a Él se le adorase. El temor de Jehová, la característica que tiene es que es limpio, es sin error. Dios preservó la Biblia de manera intacta. La Biblia no tiene manchas, la Biblia no es oscura, no tiene errores, la Biblia es limpia. Algunos hoy en día, incluso en la iglesia, incluso teólogos y predicadores en la iglesia, cuestionan el Génesis capítulo 1 y capítulo 2 porque quieren tener un mensaje y una enseñanza en acuerdo a las teorías de la ciencia moderna con respecto al origen de todas las cosas. La ciencia afirma una cosa totalmente diferente de lo que afirma la palabra de Dios, que dice que Dios creó todas las cosas y todo lo que existe. La ciencia afirma otra cosa, tiene sus propias teorías, las cuales aún no puede comprobar. Todavía no ha podido hacer una tesis que podamos decir que se pueda irrefutablemente comprobar que lo que ellos dicen con respecto al inicio, el origen de la vida fue así como ellos mismos lo están enseñando. Pero cuestionan lo que dice la Biblia. Y lamentablemente en la iglesia pasa lo mismo. Dicen, bueno, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero no podemos creer así como está escrito Génesis 1, Génesis 2. Tiene otra explicación científica. Ahora, no podemos creer Génesis 1, no podemos creer Génesis 2. Yo le pregunto, entonces, ¿a partir de qué capítulo empezamos a creer? ¿Empezamos a creer a partir del capítulo 3? ¿Sacamos el capítulo 1 y 2? Sacamos Génesis mejor y empezamos a creer a partir de Éxodo. O Éxodo, no sé, no es muy creíble también el Éxodo porque la ciencia dice. Entonces, ¿quién nos va a decir a nosotros dónde tenemos que creer y dónde no tenemos que creer? ¿Qué tenemos que cortar? ¿Qué tenemos que sacar de la palabra de Dios? Ahora, déjeme decirle esto. Si nosotros no creemos que Dios creó todas las cosas, si sacamos Génesis 1 y Génesis 2, jamás podremos adorar a Dios como nuestro creador. Y Dios es el creador de todas las cosas. Él siempre existió y creó todo lo que existe. El beneficio de adorar a Dios, en el temor de Dios, en la reverencia y en el asombro de la adoración, según se revela de manera limpia y sin manchas en la Escritura, es que esta revelación permanece para siempre. Y esta es la evidencia de la pureza que tiene la palabra de Dios, de la limpieza de la palabra de Dios. Todo lo que el pecado toca, lo mata, lo destruye y lo degenera. Al revés, en realidad, lo degenera, lo destruye y lo mata. Pero Jesús dijo que ni una jota, ni un acento de esta ley de la palabra de Dios pasará hasta que todo sea cumplido. Esta palabra, las Escrituras, son palabras eternas. No está manchada, la Biblia no está contaminada. La Biblia es la misma y es el mismo mensaje, es el mismo evangelio en cualquier lugar, en cualquier idioma y en cualquier tiempo de la historia. Generación tras generación, la palabra de Dios nunca cambia. Y lo que Dios dijo ayer es lo mismo que está diciendo hoy. Y es el mismo evangelio para niños, para jóvenes y para adultos. Quizás puede cambiar la manera en que podamos comunicarnos por la edad de los niños, de los jóvenes o de los adultos, pero el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. Puedo cambiar
mi lenguaje y adaptarlo de manera tal que se pueda entender claramente lo que estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que se tiene que entender claramente? El mensaje que nunca cambia, que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. No te abraces a teorías, no te abraces a hipótesis de la ciencia y filosofías modernas. Abrázate a esta palabra porque nunca va a cambiar y es firme. Hasta mañana.